Aquí estaba escrito en el pizarrón. Ahorita estamos en el mes de Ab. El mes de Ab es un llamado a la reflexión, un llamado al arrepentimiento y al recuerdo de que por las rebeliones, pecados y todo eso, fueron destruidos los dos templos, fueron expulsados de la tierra y es un periodo como de duelo, ¿sale? Dijimos que el mes de Av, luego sigue Elul y luego sigue Tisri, ¿sale? Entonces, las fiestas de otoño empiezan el primer día de Tisri, el primero del mes, que es el séptimo. El primer día. Tenemos una festividad doble. ¿Por qué una festividad doble? Porque si es el primero del día del mes, tenemos, ¿cuál es la primera fiesta? Rosh Hodesh, porque es mes nuevo, luna nueva, ¿sale? Entonces tenemos que es Rosh Hodesh, el día que caiga no importa, lunes, martes, miércoles, jueves, tenemos Rosh Hodesh y el primer día del mes séptimo tenemos el día y la fiesta de Yom Teruah. Y después el día 10 tenemos otra fiesta que se llama Yom Kippur. ¿No se ve? Sí. Y después tenemos, me parece que es el día 14, tenemos Sukkot. ¿Sí se ve el rojo? Sí, se ve más, ¿no? Ok. Son varias las consideraciones que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que dijimos que las fiestas tenían que ver con... esas fiestas las encontramos en dónde? En Levítico 23. Creo que es a partir del 23. A ver, chéquenle. O del 22. Del verso. Creo que es a partir del verso 22 o 23. ¿Del Levítico? Ajá. ¿Qué dice el 23, Joseph? 23. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primer mes, tendrá día de reposo, una convocación al son de trompetas. Muy bien. Y una santa convocación. Una santa convocación al son de las trompetas, sonido de shofar. Sería un tema, ¿no? Ajá.
Es que estoy tratando de acomodar cómo hacerle para que lo podamos entender. ¿Qué? ¿De qué? En el mes primero, a los 14 días es Pesaj. Sí. Y el primer día del séptimo mes es Yom Teruah. Ahora, hay una situación histórica que nos conviene recordar un poco con relación a que Israel como nación tenía una encomienda de parte del Señor. La encomienda de parte del Señor era dar a conocer su nombre, su reino, su gobierno, su propósito, y que Israel como nación, en el ejemplo, enseñara a todas las demás naciones a servir al Señor. ¿Sale? A servir al Señor, ¿por qué? Porque el carácter del Elohim de la Biblia no es un Dios solamente nacional, no es un Dios regional, sino es el creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo, de toda la humanidad. A diferencia de todas las demás naciones que había dioses de los fenicios, dioses de los cananeos, dioses de los babilonios, etcétera, el Elohim de la Biblia, de las escrituras, es un Elohim universal. Por eso todas las Berajot empiezan con, ¿cómo empiezan? ¿Cómo empiezan? Baruch atah Adonai, y luego Eloheinu Melech Haolam. ¿Sale? ¿Qué es eso? Rey del universo, no solamente rey de Israel, no solamente de una región. ¿Sale? Entonces, el Señor se asume como el creador, como el rey del universo. Y como la nación de Israel en su momento fracasó en el cumplimiento del propósito del Señor para que fueran una nación ejemplo a todos los demás pueblos de la tierra, entonces hubo por ahí de parte del Señor, acuérdense que en Shavuot se les entregó la Ketubá. En Shavuot se les entrega la Ketubá, y después se establece a través de Oseas, del profeta Oseas, una carta de repudio. ¿Sale? Cuando hay una carta de repudio, viene lo que conocemos nosotros como el exilio. Cuando una mujer es repudiada, se tiene que ir de casa. Israel dejó su casa. ¿Por qué? Por haber adulterado, por haber engañado al Señor, por haber fornicado. Ezequiel, Jeremías, Oseas hablan de cómo en todos los lugares altos Israel levantaba altares. ¿Sale? Entonces se van al exilio, pero exilio no lleva H. Yo siempre lo pongo con H. No sé por qué, pero ¿sale? Después viene un regreso con Esdras y Nehemías. Y al regresar Esdras y Nehemías, acuérdense que en el primer exilio se cae el primer templo, es destruido. Y después hay un regreso con Esdras y Nehemías. Empieza a haber una reestructuración y continúan por ahí los profetas hasta que se reconstruye el templo con Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los tres últimos profetas que hablaron. Y por ejemplo, Ageo decía, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Hablaba de la reconstrucción del segundo templo, de la construcción del segundo templo, ¿sale? Entonces se construye el segundo templo y hay un periodo de silencio, se conoce como un periodo de silencio, que más o menos es de cuántos años. ¿No se acuerdan de cuántos años es el periodo de silencio? Tiene que ver con el 4.
Otro cero. 400 años de silencio entre el último profeta del Tanaj. ¿Cuál es el último profeta del Tanaj? ¿Malaquías o Zacarías? ¿Eh? ¿Cuál? Ok, después de ese profeta no hay ninguna manifestación nacional del Señor para con su pueblo. Hay como un silencio, ¿sale? Son 400 años. ¿Qué pasó en ese tiempo en el ámbito espiritual, en el ámbito que tiene que ver con las fiestas? Con las fiestas. Tenemos que ir haciendo un análisis para poder entenderlo. ¿Sale? Jeremías habla de 70 años de cautividad en Babilonia y después del regreso. En el exilio se dejan de celebrar la mayoría de estas fiestas porque no había templo y solamente era un recordatorio en las sinagogas y en las yeshivot de lo que era la fiesta. No había un lugar para ofrecer sacrificios porque estaba destruido el primer templo. Cuando llega el momento de construir el segundo templo en el tiempo de Herodes, ¿sale? Después de los macabeos estaba ese templo ya construido. Viene Alejandro Magno y contamina el segundo templo con la abominación desoladora, ¿sale? ¿Cuál fue la abominación desoladora que Alejandro Magno introdujo al templo? ¿Cuál, Rosalba? ¿Qué cosas le hicieron al templo, Pablito? Los griegos. Tú misma te respondiste. ¿Qué cosas le hicieron al segundo templo, los griegos? Sacrificaron cerdos en el altar. Quisieron quitar el Shabbat. Todo eso lo vemos en Hanukkah. Quisieron quitar el Shabbat. Quisieron quitar las costumbres judías. Quisieron abolir la Brit Milá. Establecieron los gimnasios y todo eso, ¿sale? Entonces hubo una contaminación, pero la abominación desoladora que introdujo Alejandro Magno persiste hasta nuestros días, aunque no haya templo. Esa abominación desoladora tiene que salir de ahí, pero junto con eso viene ya el desenlace de la historia mundial. ¿Sale? Entonces, hay otra parte que está también en juego, que es la estatua de Daniel. La estatua de Daniel que habla de los reinos o de los imperios mundiales que hay sobre la tierra. ¿Sale? La cabeza y el pecho eran de oro. Después, plata. Después, bronce. Y después, hierro. Y después, hierro y barro. ¿Sale? Sí estamos. Jeremías y Ezequiel un poco hablan acerca del imperio de oro, cuyo imagen era el águila y el león.
Ese imperio fue el imperio, el de oro fue el imperio Babilonia. ¿Sale? El de plata, ¿cuál fue? El de bronce. El de bronce, ¿cuál fue? Grecia. Grecia, ¿con S o con C? Con C. ¿Con C? Yo no sé por qué cambian el lenguaje a cada rato. ¿Sale? Roma. Después de Grecia, que representa el bronce, viene la época de hierro, representada por Roma. ¿Sale? Y después viene la época También sería representada por Roma Vaticano, ¿no? y las naciones. Usted nos había dicho una vez de... Sí, sigo diciendo lo mismo. Nada más que hoy te estoy diciendo que Roma y las naciones. En la última parte hablamos de una cifra, de un número. ¿Cuál es la última parte? El número 10. ¿Por qué del número 10, Marely? ¿Eso te lo había yo dicho? Creo que no. Ah, bueno. Porque los pies de la estatua, ¿cuántos dedos tienen? 10. Y 10, ¿qué representa, Carmen? El número perfecto. Ah, caray. ¿Eh? Número completo. Lo que está completo, ¿sale? Una vez que se complete o que se complete las alianzas humanas, las alianzas regionales, políticas, sociales, económicas y religiosas, y se aglutinen en una persona que represente o encabece ese gobierno mundial que está encabezado por quién, Marilyn, te había yo dicho, Nuevo orden mundial. por el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que, bueno, ese como entidad ya tiene rato existiendo, ¿sale? Va a estar encabezada por el antimashiach, ¿sale? Ok, entonces, a la luz de esto, después de esto ya no hay ningún otro imperio más. Ahora, quiero preguntarles, históricamente, ¿a dónde nos encontramos? Históricamente, ¿dónde nos encontramos, Alicia? De todos estos imperios, históricamente, hoy en la actualidad, ¿en cuál nos encontramos? ¿En qué etapa nos encontramos? En Roma, ¿no? En Roma no. Ok, entonces, No, ¿en digo, cuál? En Roma, perdón. ¿En Roma sí? ¿O en Roma no? En Roma sí. Ok, ¿y Roma como imperio existe? Sí. Sí. ¿A dónde está? Roma. En todo nuestro sistema Se cultural. se han metido a investigar lo que quedó del Coliseo Romano y de todas el esplendor del Imperio Romano. ¿No es la que dice la Roma que es de los católicos o esa ya es? Roma de jabón de lavar, ¿será? Ah, Roma de... Si nosotros nos enfocamos en Daniel un poquito acerca de las bestias, dice que la cuarta bestia era espantosa y terrible porque traía dientes y desgarraba y desmenuzaba. Si nosotros históricamente vemos qué hizo Roma, fue tan atroz que hizo olvidar las atrocidades de Grecia, las de Persia y las de Babilonia. Y Roma tuvo dos etapas gloriosas, ¿sale? Tuvo dos etapas gloriosas. ¿Cuáles fueron? El Imperio Romano y la República.
¿Sale? Otra magia que hizo Roma, en el siglo III más o menos de nuestra época, fue lo contrario a lo que hizo Bomberito Juárez. ¿Qué hizo Bomberito Juárez? Separó la iglesia del Estado. Bueno, no sé si hayan ido a la escuela o a la primaria, pero Bomberito Juárez separó la iglesia del Estado. Bueno, ¿qué hizo Roma? Si Roma hizo lo contrario, ¿qué hizo Roma? Roma fusionó o juntó la parte política con la parte religiosa. Roma y las naciones. No, estamos aquí. Okay. Estamos aquí todavía. Roma en el siglo III de nuestra época, a través de Constantino, fusionó la religión y la política para poder fundar y dar fortaleza al imperio y no perder su identidad. ¿Sale? Entonces, si hay una parte religiosa y una política actualmente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Todos decimos que en el Vaticano está la parte religiosa, ¿ok? ¿Y la política? No. Todavía no llevamos a la parte de abajo. ¿Dónde está, Lalo? Tú que tienes buena memoria. Cuando pones atención, porque cuando no, pues qué. Si encontramos a Roma religiosa en el Vaticano, en lo que es Roma, ¿dónde estará la parte política militar? Muy bien contestado. Sí. La parte religiosa está en Roma, Italia, ¿sale? Y la parte política militar está en Estados Unidos, es la nación o el imperio romano actual que se levantó de las cenizas de este imperio. Si ustedes checan en Google la imagen del primer presidente de Estados Unidos, se lo van a encontrar. ¿Ya te acordaste? A ver, ¿qué te acordaste? ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos, Elsa? ¿No? No me acuerdo. Tiene el nombre de dos estados. De Washington. George Washington, ¿no? Washington. ¿Sí? George Washington. Ok. Entonces ese señor Jorge, está su estatua allá por el Pentágono en Estados Unidos. Ustedes la googlean. Y está vestido como un soldado romano. Está vestido como un soldado romano. Ese simbolismo nos está dando a la connotación de que Estados Unidos es la parte militar, es el imperio militar. Mírenlo, al estilo de los grandes emperadores. Pásales la imagen, no sale. Entonces, estamos en esta etapa, pero también estamos ya en la transición de la última. ¿Por qué? Porque Roma, que representa el hierro, va a formar parte de esta y de esta, porque aquí hay hierro y aquí hay hierro. ¿Sale? Entonces Roma va a formar parte de estas dos y va a ser el último actor en el desenlace del fin de la historia de la humanidad sobre la tierra, de la historia que nosotros conocemos. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda, queja? No, ok, muy bien.
Pablo, ¿a dónde podemos situar la destrucción del primer templo? Piensa. Bueno, no pienses, más bien actúa. ¿Dónde podemos situar aquí la destrucción del primer templo? Muy bien, muchachito. Aquí. Aquí está la destrucción del primer templo. ¿Sale? Fíjate bien, en la época de oro es destruido el primer templo. Y ahí el Señor le da a su pueblo la carta de repudio. No, era por medio de Nabucodonosor. ¿Y de dónde era Nabucodonosor? De Babilonia. Se los abrevié. Muy bien, Gaelito. ¿Sale? Ok. Le da el Señor la carta de repudio a su pueblo. Después, ¿a dónde podemos situar, Eduardo, el regreso? El regreso. Si tú te fijas en Isaías 45, vas a tener una pista importante e interesante. Esto es una pequeña introducción de lo que trae, para darle un poquito de contexto a lo que vamos a ver. Isaías 45, ¿qué dice? Así dice Adonai a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Ok, ahí tienes la pista. El nombre de un emperador se llamaba Ciro. ¿Eh? Grecia. En Grecia. ¿Me preguntas o me respondes? Persia. Entonces, aquí vemos el retorno. Porque Ciro era de Persia. ¿Sale? En el retorno, fíjate bien, Pablo, porque luego te me pierdes en el horizonte. En el retorno se construye el segundo templo. ¿Sale? Se construye el segundo templo, Carmen. La época de los macabeos, ¿dónde la podemos ubicar? Se dice que este compa en 10 años conquistó todo el mundo conocido, incluidos los dos imperios anteriores, y extendió sus dominios hasta la parte de Egipto, la parte del imperio africano. Entonces era parte de Europa, Asia y África. Los americanos todavía estábamos guardados en el baúl. ¿Sale? Aquí estamos hablando del segundo templo. Entonces, en este segundo templo, en este periodo, después de 10 años, este señor, ¿quién fue la cabeza del imperio griego? Alexander, ¿sale? Alejandro el Magno. Entonces, Alejandro Magno, cuando llega al templo de Jerusalén, maldice al Señor de los judíos, al Rey del universo, y los sacerdotes le dijeron, no entres por favor, porque no puede entrar nadie detrás del velo y quedar vivo. Y entonces este cuate agarra y dice, ya entré, ya salí, y ya vieron que no me pasó absolutamente nada. Ok, después ese señor escuchó que, bueno, fue a combatir para allá y para acá, y al parecer, ahí por África, murió de la manera más irónica. ¿Por qué? Porque como era un gran guerrero, manejaba bien la espada, no tenía miedo a nadie, ¿quién creen que lo mató? ¿Quién te imaginas que lo mató? Eso es historia universal.
Así es de que si estoy mintiendo, ustedes hagan las correcciones correspondientes. Pero ¿quién creen que lo mató? ¿Quién te imaginas que haya matado a Alejandro Magno? Bueno, lo mató un mosquito. Murió por la picadura de un mosco por haber hablado contra el rey del universo. Échate esa. ¿Sale? En este tiempo, entonces, viene la época de los macabeos. A los macabeos se les conoce ¿por qué, Carmen? ¿Por qué se les conoce a los macabeos? Por defender, ¿no? Por defender las enseñanzas del Señor. Ok. Si defendieron las enseñanzas del Señor, ¿de qué tribu eran los macabeos? ¿Elsa? ¿Guerreros? ¿De qué tribu eran, de qué tribu eran los macabeos si defendieron las enseñanzas del Señor? De acuerdo al dicho de Carmen. ¿De qué tribu era? La tribu de Judá. No. Los macabim eran Coanim. ¿Y los Coanim de qué tribu eran? ¿De qué tribu eran los Coanim? ¿De qué tribu? Hay una marca de pantalones con esa tribu, con ese nombre. Ah, Levi's, ok. ¿Sale? Cuando se pongan ustedes unos Levi's, siéntanse como unos Cohen. Es ropa de Cohen. ¿Vale? Entonces, a los macabeos se les reconoce por la fiesta de la... ¿De qué tribu eran entonces? Levitas. Ok, eran de Levi. Pregunto, después de ello, viene la transición de Grecia a Roma, y de Grecia a Roma, los descendientes de los macabeos gobiernan ¿cuántos años duró la guerra de los macabeos? ¿Es una cuenta regresiva o qué? 6. Sí. ¿No? ¿Cuántos años duró la guerra de los macabeos? ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? No me digan eso. Entonces, ¿de qué quieren que les pregunte? ¿De la Rosa de Guadalupe? ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? 10 años. Muy bien. La guerra de los macabeos duró 10 años. ¿Sale? 10 años. No fue nada más de un día para otro. Duró 10 años. Pero fíjense bien, los macabeos que eran Levim consiguieron echar para afuera ¿a quiénes? A los Los griegos. A los griegos. A ver otra vez, Joseph. Los macabeos lograron echar fuera ¿a quiénes? A los griegos. ¿Sale? Y se quedaron gobernando Judea. ¿Cuál fue el error de los macabeos? El error de los macabeos, posteriores a Matatías, a Jonatán y a toda su parentela, porque duró 10 años y los fueron matando uno a uno, sus descendientes de ellos se sintieron con la autoridad moral, espiritual y política para empezar a gobernar Judea. ¿Sale? Ese fue su error, porque de acuerdo a las escrituras,
los levitas no pueden ejercer de gobernadores. Los gobernadores son de la tribu de Sale. Como lo dijiste con mucha seguridad, entonces te la creo. ¿Sale? Entonces, hubo una mezcolanza y de ahí vienen los gobernadores, de esta etapa. Entramos a la transición entre Grecia y Roma. Los descendientes de los macabeos empezaron a gobernar Judea y agarran entre Grecia y Roma. Y entonces cuando se terminan los 400 años de silencio entre Malaquías y otra vez volver a retomar la historia nacional de Israel, pasaron 400 años y empezamos a ver a Herodes tetrarca, a Arquelao, a Herodes Antipas y a todos ellos que eran de la casta de los macabeos, pero eran gobernantes como Felipe Calderón, espurios. ¿Sale? Eran espurios porque no tenían legalidad para gobernar. Entonces, ellos, como entraron de la transición de Grecia a Roma, para congratularse con Roma, hicieron una alianza, como todos los gobiernos priistas, con Estados Unidos. ¿Sale? Por eso nos consideraban a nosotros el patio trasero del gobierno, porque ellos quitaban y ponían a quien se les daba la gana. Y les hacían firmar tratados desde Santana para acá, para hacer de las suyas. ¿Sale? Estamos hablando del Imperio Romano y México está de vecino con el Imperio Romano. Entonces, si estamos vivos es gracias al cielo. Porque esos son unos depredadores, cual no ha habido nunca, jamás. ¿Sale? Acaban con naciones enteras. Hacen guerra, bueno, eso no me vaya a costar una censura por ahí, pero hacen guerras civiles, matan y todo, echan a pelear, arman al crimen organizado y lo entrenan para que se pelee contra el gobierno y hagan guerras civiles y una matazón. Y ellos siguen consumiendo drogas como siempre. ¿Sale? Entonces, después de ese paréntesis, ¿qué les estaba diciendo? Que la transición, estos eran gobernantes espurios y se aliaron con Roma para poder gobernar. Entonces, la mayoría del pueblo no los quería. Dígame usted, ahora sí. Ahora sí. En toda esa parte, efectivamente, ¿no? Entiendo que cada tribu trae por diseño y por mandato a lo que se tiene que dedicar. Al tiempo de que los macabeos, toda su generación llega hasta la última parte, por ser de la tribu de Leví, no tienen derecho a gobernar, y por eso es que de ahí empieza a perderse y hacen la mezciolanza Ajá. con los del otro imperio, Ajá. y de ahí es donde pierden el poder. Digamos así, o sea, lo que pierden la autoridad, pierden el reconocimiento de la gente y se aferran al poder como el PRI. Desde los macabeos, ¿Sale? que Ellos empezaron bien, es decir, empiezan bien, Plutarco Elías Calles empieza bien, Miguel Alemán, no sé, yo de historia de México un poquito para atrás, no mucho la manejo, pero empezaron bien, el peso estable, todavía eran pesos de plata, el dinero alcanzaba, ¿sale? Empezaron bien. ¿Cómo acabó Peña Nieto? Denostado y aborrecido hasta por sus propios correligionarios. Entonces, esa es la historia de los macabeos. Empiezan bien y terminan en el basurero de la historia. ¿Sale? Nada más que aquí, ahora vamos a extrapolarlo, con las fiestas. ¿Sale? Con las fiestas. Acuérdense entonces que aquí hubo un exilio. En el retorno se establecen las sinagogas. Después del retorno, en el retorno dijimos que fue con Darío, con Ciro, después con Darío, y los libros de la escritura son Esdras y Nehemías los que hablan del retorno. Estamos hablando de historia
de lo que hablan los libros de la palabra. Por eso es importantísimo tener un contexto general de la Escritura y tener un hábito ávido de leer la palabra del Señor. ¿Sale? No podemos decir voy a la iglesia 30 años y que nunca jamás en la vida haya leído de tapa a tapa el libro que yo considero de texto. ¿Sale? Si no tenemos un panorama general de las Escrituras, estamos como Judas Iscariote, perdidos en el espacio. Ok. Entonces, hay un retorno y hay una carta de repudio. Cuando el Señor repudia a Israel, aquí hay un repudio. Ahora sí, cuando el Señor repudia a su pueblo, entonces empieza, se echa a andar toda la, ¿cómo denominarlo? La es que tiene que ver con doctrina, tiene que ver con esperanza, tiene que ver con fe, tiene que ver con anhelo, ¿sale? De recuperar la identidad nacional de la época de David y de Shlomo. Hay un recuerdo de la nación de Israel de recuperar todo ese esplendor. La palabra y la historia dicen que no hubo otro rey más sabio, más rico que Salomón, que Shlomo. Entonces todo eso se perdió. Todo eso lo dejamos y llegamos al Salmo 137 cuando dice, en los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún nos llorábamos acordándonos de Sión. Y los que nos habían cautivado nos decían, ahí colgamos nuestras arpas en los árboles y los que nos cautivaron, nos tenían en cautividad, nos decían, cántenos algunas canciones de Sión. Y luego de ahí es donde sale esa canción que dice, Imeshkahe Yerushalayim. Lo ale. ¿Sale? Es el Salmo 137. Si yo me olvidare de ti, Jerusalén, entonces pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue al paladar. Estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo, bueno, a varias personas de la franja de Gaza y de Palestina, a varios palestinos que les estaban preguntando, oye, ¿quiénes eran los palestinos antes? No, pues los palestinos, un pueblo fuerte, ok. Y le preguntan a la palestina, oye, ¿y sabes tú cuántos años de duración lleva la nación palestina? No les sé decir, ok. ¿Conoces tú algunos de los reyes antiguos, gobernadores o emperadores de la nación palestina? No, pues no. ¿Conoces y le estuvieron haciendo varias preguntas de identidad nacional y concluimos que los palestinos llevan ahí viviendo unos cuantos pocos años. En cambio, si tú le preguntas a un judío de la historia nacional acerca de la historicidad de los lugares, de los gobernadores, de esto y del otro, te saben decir desde la época de David, cuando conquistó Jebus y estableció la ciudad de Jerusalén como capital del reino. Y eso no empezó ahí. ¿Dónde empezó o quién escogió a Jerusalén como la cabeza del imperio o del reino de los cielos? ¿Quién escogió? El Señor, efectivamente, el Señor, porque Él escogió el monte donde está establecido Jerusalén.
¿Sale? Y bueno, ese era otro paréntesis para terminarlos de aburrir. Pastor, una pregunta. Nada más una. ¿Cuál es el acontecimiento que indica el inicio de la carta de repudio? ¿Cuál es el acontecimiento que inicia? Y esa parte está enlazada en donde en Deuteronomio, ¿se acuerda que una vez en la pregunta en Deuteronomio habla de la carta de repudio y proféticamente habla, por ejemplo, de cómo es toda la crucifixión de Yeshua o los protocolos? Ok, Todo eso entonces se cumplió. establecemos a través de Moshe cuál era el procedimiento para repudiar a una persona que estaba casada. Eso lo encontramos en, en la Torah, en los 5 libros, ¿sale? En la Torah. La carta de repudio se formaliza en el libro de Ezequiel. Ustedes van a buscar el capítulo, el versículo y todo lo demás. Ezequiel tiene una visión. ¿Qué tuvo Ezequiel, Rosalba? ¿Una qué? Ok, entonces eso te interesa, ¿no? Porque si es una visión, creo que es parte de lo que manejas. En esa visión, el Señor le dice, hijo de hombre, ven, te voy a mostrar lo que hace la casa de Israel. Y lo lleva exactamente en visión al templo. Y en el templo le dice y le muestra y le dice, mira, ven. Y en la pared estaba una puerta. Y le dice, entra, hijo de hombre. La ley de celo. Me estaba acordando. La ley de celo. Ajá, no, esa es otra. Esa es otra. La ley de celo es otra. Le dice, métete. Y entra y empieza a entrar a las regiones espirituales de lo que representaba el templo. Hay habitaciones, ¿sale? Hay moradas, hay lugares, hay tronos en el templo del Señor, ¿sale? Así como está lo que conocen como el atrio, el lugar santo, el santísimo, etcétera. Hay habitaciones y el Señor le dice, lo empieza a llevar y dice, ve lo que está en las paredes. Lo que estaba en las paredes ahí escrito y dibujado eran abominaciones, ídolos y todo. Y le dice, mira, ven más para allá. Y luego ve a otros, a unas mujeres fíjate nada más la tristeza del Señor. Ve a unas mujeres endechando a Tamus. ¿Qué es una endecha? Pues, Ve a mujeres endechando a Tamus. ¿Saben con quién está relacionado Tamus? Con Jesús. Con Jesús. No con Yeshua, con Jesús, el ídolo. Adorando al sol, que representa el día domingo. ¿Dónde? ¿Sale? El sol invictus o ¿sale? Ve adorando al sol y ve adorando a la luna. ¿Sale? Hay muchos que adoran el dominguito y hay muchos que no quieren entrarle todavía al Shabbat. Bueno, eso lo empieza a ver el profeta y le dice, mira, te lo voy a mostrar antes de que suceda para que cuando suceda me creas. ¿Sale? O sea, el domingo no es de Cristo para acá. El domingo era el día de reunión de los paganos que adoraban al dios Sol. Y lo siguen haciendo los cristianos, porque es bueno, cada quien su rollo, ya no hables de los cristianos, porque se sienten. Ok. Estamos hablando de la carta de repudio, ¿verdad? Sí. Estamos hablando, permítanme. Entonces, el Señor le muestra a Ezequiel cómo su gloria empieza a abandonar el templo. La gloria del Señor empieza a abandonar el templo y se empieza a ir. De donde había llegado se empieza a ir. Y entonces solamente queda el cascarón. Cuando queda el cascarón, todo eso se convierte en religión. ¿Sale? Queda el cascarón. Y después ya no había vida en ese lugar, ya no estaba la presencia del Señor. Y después viene Babilonia, le da el golpe de gracia y tira el templo que había representado la gloria del Señor, el lugar más santo donde se reunía el Señor y su pueblo.
¿Sale? Y entonces ahí empezamos a ver, Marily, cómo se empieza a concretar el repudio, el abandono del Señor a su pueblo. Él deja. No obstante, todavía los profetas siguieron diciéndole al pueblo, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Yo puedo hacer revertir la historia y puedo hacer que no sea destruido este lugar, si tú te arrepientes y todo, pero la obstinación del corazón del pueblo, de nuestros ancestros, incurren en el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La rebeldía, ¿no? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Blasfemia La blasfemia contra el Ruach HaKodesh, ese es el pecado imperdonable. ¿Y cuál es la blasfemia al Ruach HaKodesh? ¿A qué se dedica el Ruach HaKodesh? De acuerdo a Juan 14, él te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tu corazón es completamente inmune al llamado del Ruach HaKodesh, estás en ese tema. Entonces ya no había perdón para ellos porque no se quisieron arrepentir. No porque no hayan tenido tiempo ni oportunidad, sino porque ellos en su corazón dijeron no, no y no. Y cuando tú dices constantemente no al Señor, por ejemplo, te dice el Señor, oye hijo, te da una orden cualquiera y no la haces. Ah, caray. Y vuelve al Señor otra vez y te dice con un poquito más de amor, oye hijo, haz esto o deja de hacer esto. Así mañana. Todos nosotros los que estamos aquí somos conscientes de que el Señor nos ha hablado una y otra y otra y otra vez. Y a veces obedecemos y a veces no obedecemos. Y cuando desobedecemos todavía como que hay un dejo de que nos remuerde la conciencia, como de culpa. Bueno, todavía somos rescatables. Cuando todavía sientes un poco de dolor en el corazón por no hacer la voluntad del Señor, todavía somos rescatables. Pero cuando ya en el corazón del ser humano ya no hay absolutamente nada y pecas y eso te lleva a otro y a otro y a otro y te endureces y volteas para arriba y haces lo que hizo, bueno, ya hasta se me olvidó su nombre, con eso les digo todo. ¿Sale? El antecesor del Maduro, el Chávez, el Hugo Chávez. Maldijo al rey del universo y al poco tiempo se pudrió por dentro y ni los médicos cubanos pudieron salvarlo. Y terminó pidiéndole perdón al Señor por haber blasfemado contra él, pero como su perdón era de dientes para afuera porque solamente quería agregar más años a su vida, casi le pasó lo de Herodes. Murió comido por gusanos. ¿Sale? Entonces, la historia se va repitiendo y les traigo episodios actuales para que ustedes no digan que la Biblia es un libro obsoleto, que la Biblia es un libro anacrónico. No, es real, es actual, es vigente y aplicable a todo ser humano. ¿Sale? Entonces, ahí está la carta de repudio. Entonces, los profetas seguían, pero se echan a andar toda la parte de la fe en el con el exilio renace. Había un hilo conductor desde Bereshit hasta el último profeta. Había un hilo conductor acerca del Mashiach. ¿Sale? Pero en el exilio, como pierden la gloria pasada, pierden el territorio, pierden todo, entonces es como una parte de la identidad nacional que los hace mantenerse unidos en una fe, en una esperanza, en una misma vocación, como dice Rab Shaul, ¿no? Una fe, un bautismo, un padre. Entonces, si algo caracteriza a Israel es que tienen una identidad nacional y en esa fe es indestructible. No estoy hablando de religión, estoy hablando de
una fe nacional que es indestructible, porque esa fe nacional está puesta ¿en quién? En Elohim. En Elohim. Y entonces Elohim prometió que iba a mandar a Mashiach. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, Elsa? ¿Sí? ¿Segura? ¿Te faltó sueño o te sobró noche? No, al revés. ¿Te sobró sueño o te faltó noche? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien o ahí le paramos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, ya te recuperaste. Va. Entonces, empieza a echarse a andar toda la fe, todo lo que corresponde a Mashiach. Mashiach, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo que él tenía que hacer. Entonces ahí, el profeta principal que habla de Mashiach, ¿quién es? Que viene siendo, si ustedes me apuran, el evangelio del Antiguo Testamento, hablando cristianamente. Yeshayahu. Muy bien. Isaías habla demasiado acerca del ministerio de Mashiach. ¿Sale? Y nosotros entonces podemos de manera didáctica dividir en dos el ministerio de Mashiach o hablar de dos Mashiach. Uno es Mashiach ben Yosef. Ok, y el otro es Mashiach ben David. David. Aquí empezamos a ver cómo hay un auge, un despertar, hay escuelas rabínicas, la de Gilel, la de Samael, que hablan del Mashiach, ¿sale? Hay un despertar. Regresan, está el segundo templo se purifica, y ¿saben con qué esperanza se construyó el segundo templo? Con la profecía de Ageo. La gloria postrera será mayor que la primera. Ok, pero ¿cuál era la mayor esperanza de Israel al construir el segundo templo, Carmen? Es la misma esperanza que hay ahora que se va a reconstruir el tercero. ¿Cuál es? ¿Cuál será, Elsa? ¿Eh? ¿Cuál será, Alicia? Que Mashiach venga y entre al templo y él se establezca como el rey de Israel y por ende de todas las naciones. Esta es parte de la fe en el Mashiach, de lo que va a venir a ser Mashiach. Entonces, este segundo templo se construye con esa fe, con esa esperanza. Pero en lugar de que llegue Mashiach al templo, ¿quién entra? La abominación desoladora. ¿Y quién es la abominación desoladora? La iglesia. En el segundo templo no llegó Mashiach. Bueno. Fíjense lo que estoy diciendo porque ustedes se van luego con la finta. Antes de Mashiach llegó la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y de la que luego hace referencia Apocalipsis. ¿Quién es esa abominación desoladora, Alicia? No fue Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes parecía que era un tipo de esa abominación desoladora. La tienen en la boca, la tienen en la mente y un poco algunos en el corazón y no la han sacado. ¿Quién es la abominación desoladora? Satanás. Dios es la abominación desoladora que entró en la época de Grecia
y que aún no ha salido. Porque el mayor acto de profanación no fue sacrificar cerdos en el altar, no fue que agarraran de letrina el templo, no fue que hicieran que los soldados se orinaran en todas las paredes, hicieran toda una porquería ahí. No, la principal contaminación fue que metieron una estatua en el templo de Jerusalén de... ¿Y qué creen? Que ese animal se metió hasta la cocina. ¿Por qué se metía hasta la cocina? Porque, ¿cómo les dije que se llamaba este compa? Alejandro Magno. Alejandro Magno era una persona muy, ¿sale? Y entonces, fíjate, primero llega con los judíos, se hace amigo de ellos. Les dice, no hay bronca, ustedes sean como nosotros, vamos a hacer una mezcla, les damos lo mejor de Grecia y ustedes nos dan lo mejor de Judea. Vamos a hacer una mezcla de idioma, comercio, monedas, recursos, personas, vamos a mezclar judíos con griegos, griegos con judíos, vamos a mezclar religiones. Empezó primero como amigo, ¿sale? Y después se les volvió enemigo, pero antes de volverse enemigo, agarró y dijo, a ver, ustedes son los Kohanim, ¿verdad? Sí, ok. Ustedes, ¿cuál es su libro más sagrado que les dé identidad nacional? ¿Cuál era? El Tanaj. Entonces, dijo, si no les quito el Tanaj, no los voy a poder destruir. Y Alejandro no era mucho de la idea de destruir, sino era de la idea de mezclar, de contaminar, ay, se me van las palabras, Bruno. Se me van las palabras. Pero ahorita, ¿eh? Sí, por eso de mezclar y de mixtear, de fusionar y todo eso, ¿sale? De ahí viene la palabra sincretismo, sincretizar, ¿sale? Ok. Y entonces se da cuenta de que el libro sagrado de los judíos se llamaba Tanaj y junta a 70 sabios porque pues era cabalista el cuate. Dice, ¿cuál es el número perfecto? 7. Ok, 7 por 10, 70. Muy bien, entonces unimos lo perfecto con lo completo y tenemos en 70 días un ejemplar de las escrituras traducido del hebreo al griego. Eso es. ¿Sale? Un ejemplar de las escrituras traducido del hebreo al griego, el cual se llamó Septuaginta. Y ahora sí, Satanás tenía el control total de la religión judía, porque tenía a Zeus en la estatua y también se metió hasta las escrituras. Utilizó el celo judío por el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento, Neymar? ¿Por qué me pregunta cuando no debe de preguntarme? Dímelo, hermano, no me voy a enojar. Cuando sé no me pregunta y cuando no sé me agarra volando. ¿Cuál es el cuarto mandamiento entonces? Gael. ¿Cuál? Bueno, ok. Hay uno de los 10 mandamientos. Hay uno de los 10 mandamientos que dice, no tomarás el nombre de Adonai, tu Elohim, en vano. ¿Sale? Ese celo de los judíos por el cuarto mandamiento los llevó a una aventura demasiado peligrosa.
Y ellos dijeron, ese texto es de nosotros, es sagrado. No podemos poner el nombre Kadosh en bocas de cerdos impuros, de gente que no conoce, gente que sin querer blasfeme o queriendo blasfeme y traiga sobre ellos el castigo implacable del Señor. ¿Sale? Y entonces dijeron, vamos a esconder las 4 letras, el nombre significado real, vamos a esconder el nombre Elohim, vamos a esconder las 4 letras y vamos a esconder el nombre Elohim, ¿sale? ¿Y qué creen que vamos a poner? En lugar de ese, vamos a poner a este animal, porque es el principal del Olimpo. Y ahí es donde en la Septuaginta aparece, en el principio creó Zeus los cielos y la tierra. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves? Aquí aparece Zeus en la historia mundial como una encarnación de Satanás. Entonces yo puedo decir con toda autoridad y libertad que Satanás es Dios, porque es el que se sienta en el trono de manera espuria, usurpa el lugar que no le corresponde. Y eso lo podemos ver también en Mateo capítulo 4. Te voy a dar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y el Señor le dice, ay, pobrecito, pobrecita pulga, que quiere sentirse con aires de grandeza. ¿Sale? Y entonces es ahí donde llega la religión católica cristiana y todas las que tienen, todas las Biblias que tienen Dios en lugar de Elohim. Porque hubo una mixtura entre el celo de los sacerdotes judíos, de los escribas, entre eso y la moda griega de querer helenizar la cultura, la religión y toda la manera de ser. Y entonces este animal sigue en el templo. Si tú entras a un recinto y ves hasta el frente, Dios es amor, ¿quién está hasta adentro y hasta arriba? ¿Quién? Este. Pero pobres, no lo han querido reconocer porque sí se dan cuenta de ello. Pero no lo han querido reconocer simplemente por un celo religioso que no tiene ningún sustento. Y aquí está el sustento. ¿Sale? Por eso es que es necesario migrar y retomar los nombres correctos. Cuando tú tomas los nombres correctos en tu corazón, en tu boca, en tu vida, entonces empiezas a sacar a Zeus de tu templo. Y si lo sacaste de tu templo, lo puedes sacar de donde quiera. Pero si todavía traes al Dios en la boca y que Dios te bendiga y que, pero es que esos son de la fe, de las raíces. Shalom. Y vas con el otro, que Dios te bendiga. Y vas con el otro y entonces estamos exactamente como los judíos helenistas, quedando bien con judíos, con griegos, con romanos, con católicos, con protestantes y con ateos. También de ahí la importancia del bautismo, de los votos, De renovar todo. porque nos casaron en el nombre de Zeus, y la importancia y la bendición De renunciar a Zeus, de renunciar a los pactos que hayas hecho bajo el nombre de Zeus. No es una obligación ni es una moda, es una legalidad. Miren, nos ha pasado cuando vienen gentes que vienen del catolicismo y empezamos a renunciar a pactos, del bautismo, de la confirmación, de la OSI, de todo eso, salen chamucos que están agarrados ahí. ¿Sale? Están agarrados y salen los chamucos. Cuando renunciamos a Zeus, obviamente que salen los chamucos que Zeus puso ahí.
Pero si no, entonces nos cuesta trabajo hacer la transición. Por eso hay muchas iglesias cristianas que ya están celebrando Shabbat, que están haciendo eso. Sí, es una transición que es loable y reconocible, pero tenemos que renunciar por completo a la concesión eclesiástica, porque no somos iglesia, somos nación. Y no podemos ser una iglesia de reino con los nombres judíos y todo lo demás, porque estamos haciendo una mixtura como la hicieron los de la Septuaginta. Y es una aberración. En su misericordia el Señor va migrando, va trayendo poco a poco, va. El Señor llama a los que son suyos. Por eso dice la palabra, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Sale? Los que no son de Él simplemente no van a escuchar su voz. Juan 10, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, conocen mi voz, me escuchan y me siguen. ¿Sale? Ahora, desgraciadamente para el hombre, no todos obedecen a la voz del Señor. Pero eso ya no es culpa del Señor. Si tú no obedeces a la voz del Señor, Él no tiene ninguna culpa. Así es de que Él no se va a sentir culpable si tú te vas al infierno. Porque Él te dio toda la oportunidad y te acercó todos los recursos. Todo lo que se tenía que hacer para salvar al hombre ya se hizo. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Vamos caminando bien? ¿Sí? Espero que para la próxima semana me lo puedan explicar con sus propias palabras, pero que lo puedan entender. Si ustedes entienden esto, ya estamos del otro lado. Del otro lado. ¿Sale? ¿Sí vamos bien, Lalo? Ok. ¿En qué etapa vamos? En el exilio renace la fe de Mashiach. ¿Sale? Entonces, aquí hay un gobierno espurio. Miren, nuestros hermanos en Jerusalén, cuando regresan en las sinagogas, ellos empiezan a orar con todo su corazón. Yo no sé a qué horas empezó el rezo, porque otro paréntesis. Cuando el Señor dice, cuando ores no hagas vanas repeticiones, no repitas como la gente, ¿a qué iglesia se estaba refiriendo? No, porque el catolicismo no existía. Existía el paganismo, existían los mantras, existían las situaciones de repetición en el paganismo. Después, el catolicismo lo absorbe y lo adapta y lo toma como un rezo católico cristiano. ¿Sale? Y ya después el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, etcétera. ¿Sale? Si nos pusiéramos un poquito a documentar y llegáramos al novenario y les explicáramos sin ningún ánimo, decir, esto empezó tal día, con tal fecha y todo, ¿sale? Ya solamente el que no quiera ver es porque de veras. Pero bueno, entonces, ¿por qué prohibió el Señor las vanas repeticiones, Elsa? Y aquí te va otro mazazo al cerebro, ¿eh? Ojo, Josep, porque luego te preguntan y tienes que saber contestar. ¿Por qué? Porque estaba en contra de los rezos en el judaísmo. Por eso nosotros no rezamos. No agarramos el Shabbat y el Sibur de Shabbat y empezamos. Una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, 6 hojas, 7 hojas. Y aquí dice que ya tengo que terminar y termino. Yeshua, mi rabino, dice, no reces, no repitas. Entonces tú no me vas a ver aquí jamás haciendo el rezo del Arbit, del Saharit y de este y del otro y de lo demás, aun cuando digamos que tenemos raíces judías o raíces hebreas, porque el Señor nuestro rabino, nuestro Mashiach, nuestro Melech, nos ordenó que no teníamos que rezar. Y por eso no rezamos. Y por eso nos diferenciamos
de los judíos mesiánicos, de los judíos y de todos los demás. Nosotros somos de la escuela rabínica de Yeshua. ¿De quién? Yeshua es nuestro rabino. ¿Sale? No es ni Obadia, no es ni Rambán, ni Rashi, es Yeshua. ¿Sale? Entonces, tenemos al mejor rabino de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque él no tuvo que memorizar la ley. Él la dio porque él es la ley. ¿Sale? ¿Sí estamos? Cuando te digan, oye, ¿y por qué tú no rezas? Porque yo no practico el judaísmo. ¿Sale? En tu congregación no hacen el Arvid y el Seharit, ¿no? Y el Modeani tampoco, porque son rezos. Hay una diferencia entre un rezo y una verajá. ¿Qué es una verajá? Pablo, ¿qué es una verajá? Efectivamente es una bendición. Y las bendiciones tienen una estructura que no se mueve. ¿Cómo bendecimos entonces, Pablo? Hace rato me la dijiste con todo. ¿Sale? Baruch atá Adonai Eloheinu melech haolam. Esa es la estructura principal de todas las verajot. ¿Sale? La estructura principal de todas las verajot. ¿Verajá o verajot? Verajá en singular, verajot en plural. ¿Sale? Es la estructura de todas las bendiciones. Pero no son rezos. Ahora, fíjense, nuestro rabino dice la palabra que él estaba en Pesaj, y dice, levantó el pan y, bendijo. ¿y qué? Lo bendijo. Verajá. Lo verajá. O sea, lo bendijo. Sí, Pero estamos sí, hablando sí. de una verajá, Verajá. que no se mueve, que tiene una estructura que no se mueve. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ¿quién es el pan de vida? No hay otro. Entonces no se puede mover, porque Él es el pan de vida. ¿Quién dio su sangre por nosotros? Yeshua. Entonces no se puede mover, porque no hay otra sangre que nos limpie, que nos redima, que nos salve, más que la de Él. Entonces, por esa razón las verajot no se mueven. No se mueven, tienen una estructura inamovible. ¿Sale? Entonces no es lo mismo rezar que decir una bendición. ¿Vamos bien, Marely? Sí. ¿Sí? Ok. Estos eran gobernantes espurios. A la par, nuestros hermanos estaban orando porque venga el Mashiach, que venga el Mashiach, que venga ya. Pues, ¿qué creen? Que entró la abominación desoladora al segundo templo, los macabeos la sacan y limpian y restauran y renuevan y purifican el templo, esperando la venida de Mashiach. Ok. Y entonces, ¿qué creen? Que Mashiach llega, pisa el segundo templo y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron porque eran gobernantes espurios y porque prefirieron quedar bien con Roma que reconocer al Mashiach que ellos estaban esperando. Y entonces, por culpa de esto y de la dureza del corazón y del propósito general del Señor, fue que Yeshua pisa el segundo templo y cumple a cabalidad todas las fiestas de primavera, estableciéndose como el modelo único de Mashiach ben Yosef, muerto, resucitado y ascendido. Y ahí se hace otra pausa. Muerto, Resucitado y ascendido. y se abre otra pausa. ¿Cuántos años ha durado esa pausa? Ya van más de 2000 años. Ok, más de 2000 años. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando dos cosas. Que se acabe de cumplir esto proféticamente para todas las naciones, pero junto con esto va caminando esto. A ver otra vez. Que se complete esto
que es la historia de todas las naciones, pero junto con esto se va a cumplir la fe en Mashiach. Ya se cumplió la de primavera, ahora vienen las de Ben David. otoño. Sale. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Sí los revolví bonito o no? ¿Sí? Vamos a hacer una... Entonces se revolviste, Carmelita. Desde el principio, dice Alicia. Hermano, ¿me puede repetir desde el principio? ¿Sí o no, Alicia? ¿O más o menos? ¿Sí? A ver, Carmen, ¿qué es lo que te conflictúa? Como hoy no ha preguntado nadie en el chat porque casi no hay nadie conectado, no pasa nada. Y eso que estamos estrenando canal ahí en YouTube, estamos haciendo los en vivos y toda la cosa, y de manteles largos y la mesa desierta. Ay. ¿Estamos en YouTube? Sale. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Bueno, seguimos, ¿verdad? ¿Sí seguimos? ¿Qué horas tienen? 8:35. Híjoles, se fue el tiempo muy despacio el día de hoy. Y avanzamos demasiado, creo. Ok. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. ¿No se les olvida? Ya lo tengo apuntado. ¿Sí? ¿No le sacaron una foto? Sáquenle una foto para que después me la regalen, ¿no? Porque luego me pierdo. Te la mando. ¿Mm? El foco no. Pero donde te revolviste, pregunta. No, sí te vi. Es que se pasó, si lo revolvió. Lo revolvió. Sale. Entender muy bien acerca de a partir del segundo tiempo. Se acabaron las clases de kinder, Carmelita. Ya estamos en secundaria. Muy bien. Entonces, esto, Ney, esto lo podemos resolver y resumir como la ¿Cómo lo podemos resumir entonces, Ney? De aquí para acá. Ok. Una pregunta nada más para saber. Ya ven que yo luego me gusta saber a mí. Marely, ¿cuántas naciones existen sobre la tierra de acuerdo al libro de Bereshit? Estamos entre 70 y 72 naciones aprox. ¿De acuerdo al libro de Bereshit? ¿De Bereshit? Sí. ¿Por qué? Parece que fue en Babel donde se dividieron y si no es en Babel, por ahí tienen que estar las naciones, pero están en Bereshit. ¿Sale? Gael, ¿qué pasó con esas 70 naciones? Se dispersaron por todo el mundo conocido. ¿Cuántos continentes tenemos? ¿Cuántos continentes tenemos? No. Bueno, hasta donde yo me quedé es el continente euroasiático africano, que es 1, el americano, 2, la Antártida, 3, la Atlántida, 4,
Narnia 5. Son 4, ¿no? Hay otra que se me fue el nombre que es parecido a Narnia, ¿cómo se llama? No, la Atlántida, hay una que ha estado, Los anillos. La de... sí, la que tiene toda la tecnología, ¿no? ¿sale? Que es más adelantada que la. Pero bueno, estas naciones, Gael, se dispersaron para cumplir la profecía del Señor que dice, te voy a regar por todas las, a donde haya una nación, ahí va a haber una persona o 2 o 10 o 100 que sean parte de mi pueblo. ¿Cuál fue el objetivo de esa dispersión, Elsa? Estas cifras ustedes las van actualizando y ya me dicen, hermano, corrección, son tantas y todo, porque digo, son pues mira, fíjate, yo quería agregar 2 para ver si pegaba, pero son 70. ¿Sale? Digo, tanta información en el Google personal, de repente sí llega a ver alguna que otra. ¿Por qué dispersó? Porque tenía que... Esa se la preguntamos a la Elsa, pero vamos a ver. ¿Por qué los dispersó? Ajá. Obviamente para que hubiera una representación de la cultura en todas las naciones, ¿no? Y no se perdieran. Una representación y no se perdieran. ¿Para qué más? Ninguno tenga en poco tu juventud. No sé ejemplo de los que Si no sé qué, Ejemplo. ejemplo. Entonces, si no quisieron por las buenas, No, por el ejemplo. cual papá con el hijo, ¿no? Si no obedeces a las buenas, de todos modos vas a obedecer. Chanclazo y patado y trompón, y te voy a mandar para allá para que tú seas Salvo. ejemplo. ¿Sale? Se cumple entonces el propósito del Señor. Miren, donde quiera que haya una sociedad judía o una comunidad judía, propiamente hablando, ¿qué hay en la comunidad judía? Desarrollo económico, hay ejad, hay identidad, hay Torah. ¿Qué más hay? Hay economía. ¿Qué más hay? Hay política. Hay de todo y para todos. ¿Sale? Entonces, para que sean ejemplo donde quiera que los mande el Señor. Ok. Segundo tema, para que haya una legalidad para una redención. ¿Sale? Porque como luego somos poquitos judíos en la comunidad y de repente aplicamos la de Sansón. Papá, me gustó esa filisfea, tráemela. Y entonces se va nutriendo la nación con los más bellos ejemplares de todas las naciones. Y entonces a causa de eso, los descendientes de esas cruzas empiezan a tener derechos por herencia y por identidad, aunque no sean plenamente reconocidos por la comunidad y por Israel políticamente hablando, pero hay derechos ancestrales. Ahora, si alguno de nosotros tiene ese escenario y hay una promesa de regarte, también hay una promesa de recogerte. Y hay una promesa de redención. ¿Y quién es el redentor? De eso se trata. De eso se trata las fiestas de primavera. Pero también las fiestas de otoño hablan de la ándale, ese Tartaria era el que se me había pasado de los continentes. En Génesis 46, 27 es donde dice lo de las 70 naciones. Sí. Entonces, miren, fíjense bien. 46, 27 es donde dice lo de las 70 naciones.
Fíjense bien, fíjense bien. 46, 27. Fíjense bien. 70 naciones empezaron. ¿Cuántas naciones van a terminar? 70. Entonces, todos los pueblos autóctonos de América, ¿a qué nación se van a asimilar? Los pueblos autóctonos del continente americano, ¿a qué nación se van a asimilar? A la nación de donde llegaron. Si los primeros pobladores fueron asirios, porque los fenicios fueron navegantes, eso lo aprendí en la primaria, que los fenicios fueron los primeros navegantes y fueron los que probablemente llegaron, no probablemente, llegaron antes que Cristóbal Colón y poblaron. Entonces todos esos pueblos se asimilan a la nación de donde llegaron. Es que aquí a España, ¿Eh? aquí que llegaron primero. Antes de que llegaran los españoles, llegaron los asirios. Los asirios no eran simios, como decirles, simioides, que cruzaron por el estrecho de Bering y toda esa patraña. No. No fueron, ¿cómo se me va? Se me van los términos. ¿Nómadas? No. No fueron semihomínidos, ¿sale? No fueron semihombres, mitad mono y mitad hombre. Ni el neandertal, ni del cromañón, ni del hombre de las nieves, ni de aquel. No. Fueron asirios que cruzaron los mares, llegaron, se establecieron y punto. ¿Sale? De esos nacieron los pueblos autóctonos, mayas, olmecas, mexicas, los de Perú, los de los Andes, todos esos, ¿sale? Son los pueblos autóctonos, por eso digo, los de América. Ya después, o sea, vean ustedes cómo es el Señor de sabio. Primero manda a poblar toda la tierra con las 70 naciones, ¿sale? Y después manda a sus hijos. Y después de ahí el Señor va a recoger de los mayas, de los olmecas, aztecas y de todo, a los descendientes de sus hijos, con derechos ancestrales totalmente legales. Y vamos a ver una restauración, ¿sale? Esa restauración es total. Otra vez, esa restauración es se va a restaurar el culto, se van a restaurar los pactos, se van a restaurar los nombres, se van a restaurar las personas, se va a restaurar la etnología, se va a restaurar la fe en Mashiach, se van a restaurar los pactos, se van a restaurar los protocolos, se va a restaurar absolutamente todo. Y eso lo tiene que hacer Mashiach ben David. ¿Sale? ¿Pero qué creen? Que lo va a hacer Mashiach ben David a través de Lo va a hacer Mashiach ben David a través de Juan 1:12. Más a todos, a los que les dio de ser hechos hijos. Y si eso lo concatenas con Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre los hijos, el poder, la unción, el cumplimiento de Mashiach, las promesas del Ruach HaKodesh, para que me seas testigo. No solamente quiere decir testigo, sino que tú seas un instrumento de... ¿Sale? Entonces, ¿saben una cosa? El Señor está esperando por sus hijos. Y Él nos asignó una tarea demasiado grande, pero no tan grande que no podamos cumplir. Nos estamos haciendo mañosos y estamos dejando que otros avancen mucho más que nosotros. Me da mucha pena y vergüenza ver cómo gente que no tiene conocimiento en Mashiach todavía está en su conocimiento, en su nivel, predicando, anunciando, haciendo, deshaciendo, visitando, y nosotros echados en los delicados pastos, comiendo a placer. Entonces, hoy quiero decirles, tu tarea no es que estés echado en los delicados pasos, tu tarea es que tú seas un factor de restauración. ¿De qué restauración? Total, completa.
completa. Desde cambiar tu mentalidad, por eso es la pelea de todo este año. Si no cambias de mente, si no cambias de acciones, si no cambias de actitudes, cámbiate de religión, cámbiate de Dios, cámbiate de planeta. Porque todo está dado y puesto para que tú seas un instrumento de restauración. Si Yeshua con su sacrificio, muerte, resurrección y ascensión no puede moverte a cambiar, entonces estás desahuciado. Ya no hay más que hacer. ¿Sale? Da lo mismo que dice Josué 24:15. ¿Se cumple Josué 24:15, sí o no? Y si mal os parece servir a Adonai, escogeos hoy a quien vais a los. A ver, No sé otra si- vez, recapitulando y leyendo correctamente, dice, si te parece mal servir al Señor, estás perdido. Da lo mismo que sirvas a los dioses de aquel lado del río o los dioses de este lado. Da lo mismo que sirvas a los griegos, a los romanos o a los babilonios. Da exactamente, todos ellos son igual. Estamos en una encrucijada. O sirves al Señor o puedes creer en quien en lo que se te dé la gana. ¿Sale? Pero cuando tú volteas tu espalda hacia el Señor, cuando tú le das la espalda, ya no hay más nada que hacer. ¿Sale? Da lo mismo. Y Josué dice, escojan, es lo mismo, buscar a este o a este. ¿Sale? Es lo mismo Chana y Juana, San Judas, Santa Petra la Callosa, es lo mismo. Si tú le das la espalda al Señor, estás perdido. Pero yo y mi casa vamos a ser factores de restauración en la fe genuina de las Escrituras. Pablo decía, me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles, y no quiere decir que había una dualidad o una doble vida en él, sino que él trataba desde el contexto del judío predicarle al judío y desde el contexto gentil predicarle al gentil sin alterar el evangelio. No quiere decir, ay, es que con los cristianos como puerco para poderles predicar a Cristo. Y con los judíos, pues no como puerco. Y con los vegetarianos como vegetales. No, no era así el asunto. Era desde su idiosincrasia, desde su cultura, desde su concepción. Desde ahí yo puedo meterme. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado la capacidad de comprender cuáles son los aspectos de todas las religiones, creencias, credos y todo, y llegar a la necesidad del ser humano y decir, tú necesitas a Yeshua. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, no tenemos por qué perder identidad. No tenemos por qué diluirla, no tenemos por qué ocultarla. Cuando la gente se da cuenta de que nosotros guardamos Shabbat, no nos van a invitar el sábado. Y si lo hacen es porque una prueba de parte del enemigo para poder probar nuestras debilidades y ver de qué pata cojeamos. ¿Sale? Pero todos los demás nos van a decir, no, es que ellos el sábado no pueden. Cuando tú se empiezan a dar cuenta de que tú no comes cerdo en ninguna de sus presentaciones, te van a empezar a respetar y te van a empezar a decir, esto lo hice especialmente para ti. ¿Sale? Sin necesidad de que te estés peleando a cada rato. Simplemente tú guardas tu identidad, guardas lo que eres y la gente lo identifica y lo respeta. ¿Sale? Aquí no digas groserías porque ahí no se dicen groserías. O sea, la gente te respeta. Pero si tú mismo estás en una así como de Josué 24:15, de que con una patita cojeo y con la otra no, entonces no puede ser un factor de restauración. ¿Vale? Y si no somos un factor de restauración, le metemos más ruido al chicharrón. Porque no somos lo que tendríamos que ser. Entonces, en las fiestas de otoño, todo va a ser restaurado. Y para eso el Señor mandó a su pueblo a mezclarse con las demás para que seamos ejemplo, pero para que seamos un factor de restauración. Y en las fiestas de otoño va a ser restaurado todo. Y ahí
ahí es donde estamos llegando a esta etapa, Ney. Aquí, al final de los tiempos de la historia, que es donde estamos prácticamente viviendo. Entonces, queda poco tiempo para que eso empiece a cumplirse. Ahora, les voy a decir una cosa. Una vez que se desencadene el primer acontecimiento clave en el cumplimiento de las fiestas de otoño, nada detiene el tiempo. Así se va a ir. 3 años y medio, 7 años, 2 periodos de 3 años y medio, 3 años y medio, 7 años, pela, se acaba todo. ¿Sale? Así. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, por eso es importante que aunque consultemos las redes, aunque veamos TikTok, aunque hagamos aparentemente pérdida de tiempo, aprendamos a leer y a entender y a discernir y a expurgar todo lo que vemos. Porque le vamos a dar una interpretación desde el reino, ¿sale? Y no como si fuéramos parte de la borregada, ¿sale? Tú puedes ver una noticia cotidiana y eso es un foco que el Señor está prendiendo para que tú leas los acontecimientos, veas por dónde está el asunto y lo interpretes desde el punto de vista del reino y no andes como todos, ay, es que la economía está tirada, ay, es que Estados Unidos nos va a invadir, va a venir en contra de los narcos, ay, es que el crimen organizado, ay, es que los colombianos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la gente de afuera y los que están en esa situación? Ninguna, ¿sale? Ninguna. Entonces, les encargo, por favor, que afirmen su identidad en Yeshua, renueven sus pactos, den un paso decisivo hacia el reino y no se hagan mañosos. ¿Sale? ¿Qué les invito entonces? Renovar nuestros pactos. Que afirmen su fe en Mashiach, renueven sus pactos, den el paso decisivo al reino y no se hagan mañosos. ¿Sale? Si ustedes ven que el reino no es para ustedes, con todo, no hay problema, no pasa nada, no se pierde nada. No se pierde nada, de veras. Paso decisivo a Al reino. Ya dejemos de estar jugando a que eso y que lo otro. Ya es tiempo de renovar sus pactos, afirmar nuestros pasos. paso decisivos al reino y no hacernos mañosos. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Sí estamos? ¿En lo dicho? Te digo, sí se puede regresar, o sea, por eso Josué les dijo, escojan. A nadie el Señor tiene en el reino a fuerzas. Si alguien cómodamente está en una iglesia cristiana y piensa que ahí se va a salvar y ahí quiere morir en Cristo Jesús, que el Señor lo bendiga y el Señor es el único que va a decidir a quién salva y a quién no. Tan. O sea, yo prefiero reconocer y decir, eso no es para mí. Me voy a una iglesia cristiana, pero ahí te mueres en la raya. No vayas a ser uno del montón nada más. Ahí tienes que ser un factor de cambio. Nosotros en el cristianismo hemos conocido líderes que han bajado el cielo a la tierra. Han hecho milagros. O sea, el tema no es que tú estés, el tema es que te andes escondiendo y andes siendo relleno. Ese es el problema. Porque si tú en una iglesia cristiana eres la diferencia y buscas al Señor y desciende el Espíritu Santo y lo que ahí te permita el Señor hacer, lo haces, bendito sea el Señor, ¿no? Porque tú tuviste el valor de reconocer esto no es para mí, pero donde estoy voy a trascender. Pero por evadir responsabilidades, por evadir situaciones de disciplina, por evadir confrontación conmigo mismo, que yo esté para acá y para allá y para acá y para allá y para acá y para allá, ¿saben a dónde voy a llegar? Al infierno. Al infierno. Porque estoy buscando una puerta fácil, donde no se me moleste, donde no se me confronte, donde no se me exija.
¿Sale? Yeshua lo dijo en el cristianismo, en el reino y donde quiera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y camínele. ¿Sale? Entonces, por eso terminar de esa manera la clase. No nos hagamos mañosos. Nos vemos la próxima. Hagan su tarea, repasen, traigan muchas dudas y preguntas para poderlas ampliar. ¿Sale? ¿Algo más que quieran agregar? Yo agregar algo. Bueno, yo vi que, bueno, no critico, el pastor de mi hermana Rebe, ella decía, él siempre, o sea, yo iba a visitar a mi hermana y siempre me decía, no hay que decir shalom, aquí estamos en México, es paz. Y, o sea, se burlaba de mí realmente porque era la única, ¿no? Entonces ahorita este pastor ya no puede hablar, me dio una embolia. Entonces digo, ¿cómo es el padre que cuando se burlan de él, todo, no de uno? Ajá, o sea, él ya no puede hablar, le dio una embolia por estarse burlando de la... Por eso tenemos que tener cuidado a quién le compartimos, porque no es para todo. Miren, a veces nos llaman o nos escriben o nos dicen, hermano, fulanito, hay que ministrarlo. Y la pregunta es, ¿realmente quiere tomar un compromiso con el Señor o solo quiere un mejoral? Si solo quiere un mejoral, déjalo donde está. Dale un paracetamol y la bendición. Tan, tan. Si quiere adquirir un compromiso, entonces es bienvenido al reino, se empieza a congregar, se integra, empieza a caminar y en el camino se empieza a desencochambrar. No al revés. Porque muchos vienen por la solución fácil, vienen, los ministras, se van. Y la verdad no es envidia, no es que no lo queramos hacer. Es el postrer estado al que llega la gente que no quiere compromiso con el Señor. Quedan peor. Quedan peor, 7 veces peor. Entonces, por eso, miren, yo tengo una hermana que está sumida en la depresión desde hace años. Y yo sé que puede salir. Pero ¿qué creen? No quiere. Entonces, ¿para qué me pongo a ministrarla, a sacarle los chamucos, si ella va a ir corriendo a echárselos otra vez encima? Entonces, nomás pido por su salvación, Señor, ten misericordia de su alma, por el pacto que tienes con Abraham, con Isaac, con José y sus descendientes. ¿Sale? Nos vemos entonces la próxima.